Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro sobre nueva constitución digital. A nombre del Centro de Estudio en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quiero darles la bienvenida a esta nueva actividad donde pretendemos conversar sobre algunas de las distintas dimensiones en el debate constitucional donde las tecnologías juegan un rol, no solo en la perspectiva de los derechos digitales, no solo en la perspectiva de la forma en que el Estado se relaciona con los particulares a través de las tecnologías, sino que también de una forma mucho más amplia. Como ya hemos visto en algunas de nuestras actividades previas, hay múltiples dimensiones desde las cuales se puede hacer una aproximación al debate constitucional que está teniendo lugar en Chile, y por ello nos interesa también poder incorporar la mayor cantidad de miradas en esas múltiples dimensiones. Y por eso hoy día lo que nos convoca es poder conversar sobre cómo las grandes empresas tecnológicas, como las grandes plataformas digitales alrededor del mundo que operan en Chile, están mirando este proceso. Nos interesa conocer cómo se comprende o cómo se puede debatir la génesis de una nueva constitución en un ambiente que está full digitalizado, donde la transformación digital llegó para quedarse, donde ya no es lo mismo pensar en, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión en su forma clásica. Hoy día el derecho a la libertad de expresión probablemente tiene su mayor manifestación a través de plataformas digitales, y tener ese debate sobre cómo redactar, cómo preparar un texto constitucional en un contexto de una transformación digital profunda es algo que nos interesa realizar, y por eso lo hemos invitado hoy día a ustedes. Y la idea es que podamos tener una conversación abierta con representantes del sector privado y con nuestra investigadora principal, Daniel Saror. Así que, sin más, yo voy a presentar a nuestros panelistas y les voy a ir dando la palabra para efectos de que podamos iniciar esta conversación. Bienvenido Alex, bienvenido Raúl, bienvenida Daniel, muchas gracias por participar en esta actividad y espero que podamos seguir colaborando en el futuro en otras actividades. Hoy día nos acompañan, y les voy a explicar un poco la estructura que vamos a utilizar. Inicialmente va a compartir con ustedes Daniel Saror, quien no es un doctora en Derecho, es investigadora del Centro de Estudio en Derecho Informático, con quien hemos estado trabajando fuertemente y ha liderado el equipo de preparar contenidos para el debate constitucional. Ya está a disposición de todos en línea unas bases para el debate constitucional que hemos preparado, y a medida que vamos avanzando en el tiempo hemos podido ir incorporando nuevas contenidos. Ya tenemos listo el de propiedad intelectual, derechos de autor y nueva constitución. Por lo tanto, esperamos que se puedan ir sumando más contenidos a lo largo del tiempo. Ahí, pero tengo un problema con el... No, no logro. Ahí sí. Ahí sí. Ya es que no veía a la Daniel. Hola, Daniel. Y por eso vamos a tener una sesión a principios de noviembre para discutir estos temas, y así sucesivamente vamos a ir ahondando en esta discusión. Daniel va a presentar este documento y luego le daremos la palabra a Alex Pessoa, que es el director legal de Microsoft en Chile, y finalmente estará Raúl Echeverría, que es el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet. ¿Ya? Así que sin más, Daniel, te cedo la palabra para que comencemos esta conversación. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como decía el profesor Álvarez, como Centro de Estudios de Derecho Informático de la Universidad de Chile, nosotros queremos contribuir al proceso constituyente desde lo que mejor sabemos hacer, ¿cierto? Que es la divulgación del conocimiento, la generación del conocimiento, y queremos participar de un debate que sea público, abierto y ojalá lo más transparente posible, ¿cierto? Respecto de aquellos aspectos que nosotros estimamos que resultan fundamentales para el adecuado desenvolvimiento de los individuos y las comunidades en general, ¿cierto? En la sociedad digital. Quiero compartir con ustedes una pequeña presentación para hacer más entretenida esta mañana y podamos ir, ¿cierto?,
conversando sobre aquellos aspectos que a nosotros nos han parecido aquellos más indispensables en la conversación sobre derechos digitales para esta nueva sociedad de la información. Bueno, como decía el profesor Álvarez, hemos elaborado un documento que es un punto de partida, ¿cierto?, para abordar estos derechos y libertades fundamentales cuyo enfoque tradicional, ¿cierto?, o la formulación que conocemos puede verse un poco restringida, afectada o potenciada a partir del uso de la tecnología. Entonces hemos pensado también en que esos derechos que son los tradicionales también se van a ver complementados por una serie de otros derechos que también son nuevos, que emergen justamente a partir de la sociedad digital. Entonces, lo primero que pensamos, ¿cierto? El primero que pensamos naturalmente fue en este derecho a la privacidad. La Constitución hoy día consagra el respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, pero este derecho ha sido tan afectado por el desarrollo tecnológico, ¿cierto?, que su abordaje debe ser hecho no solo desde el impacto en el individuo, sino que desde todas las repercusiones políticas, sociales y comunitarias, y en la última línea, ¿cierto?, también desde la perspectiva de la democracia. Nosotros hemos, ¿cierto?, revisado literatura y hemos encontrado, ¿cierto?, doctrina que estima que existe una dimensión pública de la privacidad, y en ese entendido proteger este interés se vuelve un asunto de interés colectivo, por la codependencia que el derecho a la privacidad de uno tiene sobre el derecho a la privacidad de los demás, ¿ya? Así comprendí entonces la privacidad se parecería más en el nuevo contexto a esos otros derechos que son necesarios o que se ejercen por la colectividad. Sería más parecido quizás al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, donde la acción de uno quizás no impacta tanto como la acción sistémica o estructural del colectivo completo para favorecer ese derecho. Eso es en términos como de analogía, ¿no? También hemos estimado que otra faz de la privacidad es la concepción de la privacidad como expresión de autonomía o como autodeterminación personal. Y en especial hemos considerado la dimensión, ¿cierto?, de autonomía respecto de las decisiones que sobre el propio cuerpo o sobre la identidad o sobre las decisiones en torno al proyecto de vida de las personas, cómo esto se relaciona, ¿cierto?, con una dimensión que quizás en Chile ha tenido escaso desarrollo doctrinario, jurisprudencial, pero consideramos que esta discusión constitucional abre la oportunidad, ¿cierto?, para nutrir de contenido esta dimensión que quizás ha sido menos desarrollada en Chile. Y, bueno, también consideramos que la privacidad tiene que ser analizada desde la perspectiva de la vigilancia estatal. Como sabemos, ¿cierto?, en Chile han proliferado la instalación de cámaras de vigilancia, del uso de drones, se está usando por parte de las policías el reconocimiento facial, hay controles automatizados en la vía pública, ¿cierto?, con esta declaración, con la finalidad declarada, ¿cierto?, que se hacen en beneficio de la seguridad, pero que afecta la legítima expectativa del anonimato en el espacio público, ¿ya? Y también pensamos que la privacidad tiene necesariamente que ser abordada a propósito o como respuesta, ¿cierto?, a las acciones de perfilamiento. El crecimiento sin límites de grandes conglomerados tecnológicos constituye siempre una amenaza en curso por el gran volumen de información que se recoge sobre las personas, que permite que se las defina y que se caracterice a las personas a niveles de los que la historia no tiene registro, ¿ya? En resumen, yo consideraría, ¿cierto?, que es quizás uno de los derechos más pivotales al momento de abrir la conversación en torno a los derechos digitales, lo que requiere revisitar, ¿cierto?, y redoblar los esfuerzos en torno a su nueva definición, ¿ya?
Con respecto al derecho a los datos personales, bueno, se trata, ustedes saben, de un derecho recientemente reconocido en la Constitución en Chile, cuya mantención en el nuevo texto constitucional es un desde, ¿cierto? Es un mínimo. Y consideramos que para robustecer su ejercicio y protección se hace muy indispensable que la Constitución reconozca la necesidad, ¿cierto?, que el legislador establezca un organismo con niveles de autonomía, ¿cierto?, que permita hacer efectivas las normas en este sentido, ¿ya? De manera que la consideración al derecho a la autodeterminación informativa consideramos que es imprescindible, sobre todo en este escenario, ¿no?, que hemos mencionado, donde existe un uso intensivo de datos personales en los procesos cotidianos que afectan la vida de las personas, en las instituciones públicas, y también por la existencia de modelos predictivos, masivos, invasivos y potencialmente discriminatorios que emplean datos personales, y un poco, ¿cierto?, también relacionado con esto que mencionábamos antes, en la afectación colectiva de los derechos, ¿ya? Con respecto a la libertad de expresión, bueno, como decía el profesor Álvarez, definir hoy qué es la libertad de expresión también es un desafío en curso, y buscamos hacer presente a través de la apertura de esta discusión que se trata de un derecho en expansión, pero que también se encuentra tensionado particularmente por la idea, ¿cierto?, del medio a través del cual se ejerce esta libertad. En cuanto a sus efectos, ¿cierto?, nosotros consideramos que no se trata de un derecho distinto, si lo abordamos, ¿cierto?, desde un entorno análogo, pero sus efectos no son los mismos cuando el derecho se ejerce o se expresa en un entorno digital, de manera que sus contenidos y sus límites, principalmente contenidos en el ejercicio de otros derechos, ¿no?, parecieran ser parte de las respuestas que debe entregar la deliberación constitucional, ¿ya? Porque, digamos, o sea, hacer algo es diferente a expresar algo, ¿ya? Y en los entornos digitales, buena parte de la expresión de ciertas ideas, ¿cierto?, se confunde o puede derivar en acciones que son perjudiciales para la vida y la integridad física y psíquica de las personas, ¿cierto?, y eventualmente también para la democracia, y que tenemos el ejemplo quizás más simbólico de lo que ocurrió en enero de este año en el Capitolio, ¿no?, en Estados Unidos, a propósito de estas arengas que se hicieron y que terminaron en los incidentes que todos vimos muy sorprendidos por televisión, ¿ya? Entonces, por eso estimamos que resulta muy necesario si la nueva redacción constitucional, ¿cierto?, va a extender o no su protección a la expresión divulgada por cualquier medio, y si la masividad, ubicuidad e impacto del ejercicio de esta libertad van a ser o no pasadas por alto, ¿ya? Con respecto al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, nosotros consideramos que, si bien es un derecho neutro tecnológicamente, porque se aplica sin distinción tanto a comunicaciones análogas como digitales, en los últimos años sí se han generado en Chile algunas situaciones donde mecanismos de vigilancia masiva han implicado una afectación indebida a esta garantía. O sea, asimismo, consideramos que en los nuevos escenarios digitales, ¿no?, que puedan dificultar las comunicaciones privadas, tales como el uso de servidores o de casillas electrónicas controladas o que sean accesibles desde el punto de vista técnico por terceros, ¿cierto?, pueden resultar de alguna manera menoscabantes para la integridad de este derecho, ¿ya? Con respecto a la propiedad intelectual y el acceso al conocimiento, bueno, en el actual artículo 19, número 25, se reconocen los derechos de autor, pero en una dimensión patrimonial y moral, así como los derechos de propiedad industrial, ¿cierto? Y en general las normas constitucionales lo que hacen aquí es derivar el problema, ¿cierto?, a las reglas o a la dimensión del derecho a la propiedad, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la regulación que existe aquí tiene un enfoque absolutamente propietario. Entonces, bueno, también se reconoce la libertad de crear y difundir arte,
pero no se desarrolla mayormente otra dimensión de este derecho. Nosotros consideramos, y lo que hemos debatido con otros investigadores del centro, es que esta es una oportunidad sumamente valiosa para ampliar la forma de concebir la propiedad intelectual y los derechos de autor como derechos con una doble dimensión, que junto con, ¿cierto?, obviamente proteger los intereses subjetivos de los titulares o de los autores y autoras, ¿cierto?, también garantice una dimensión colectiva del acceso a la cultura y al resultado de los progresos tecnológicos, ¿ya? Y esto muy en línea, además, con lo establecido, ¿cierto?, en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿ya? Entonces, esta primera parte, como dijimos al principio, ¿cierto?, resulta más o menos natural revisarla y ajustarla, y nosotros consideramos que es un buen punto de partida en la discusión, ¿cierto?, de los derechos de la sociedad digital para familiarizarse con estos temas. Pero, como también mencionamos al principio, ¿cierto?, es necesario también imaginar nuevos derechos que son consecuencia de la ciudadanía digital, y que ya han sido reconocidos en otros textos constitucionales y que impactan en la materia que estamos, ¿cierto?, abordando esta mañana, ¿ya? Entonces, en esta segunda parte, nosotros consideramos que, atendido, ¿cierto?, lo relevante que resulta la infraestructura para todo el otro montón, ¿cierto?, de derechos o toda la otra dimensión del catálogo de derechos fundamentales en general, es indispensable que la Convención Constitucional tenga una conversación acerca de una regla constitucional sobre el espectro radioeléctrico. ¿Por qué? Porque la distribución justa y equitativa del espectro radioeléctrico impacta, obviamente, en la cobertura y calidad de la conectividad de todo el territorio de un país. Y así, bueno, como también en la capacidad de respuesta frente a desastres naturales, ¿cierto?, asegurando cierta estabilidad de la infraestructura crítica. Entonces, el debate y su correlativa quizás incorporación en un texto constitucional puede asegurar que su distribución responda mucho más a lógica de equidad social, más que de commodity, ya teniendo en cuenta que opere bien esta distribución va a impactar en el mayor y mejor bienestar social posible. Hoy día nosotros vimos cómo fue el proceso, ¿cierto?, a propósito del 5G, y la verdad es que los puntos que se iluminan con esta velocidad de descarga tienden a ser básicamente lugares donde ya había una calidad de muy alto nivel, pero siguen existiendo muchas zonas del país que no recibieron como prestación subsidiaria, ¿cierto?, de parte de los beneficiarios de esta red 5G, ninguna obligación de generar más cobertura en otros lugares. Entonces, de nuevo, pienso que este es un tema que a primera vista podría ser no tanto jurídico y más técnico, pero justamente a partir de la conversación jurídica queremos relevar lo elemental que resulta para todo el resto de la discusión. Con respecto al derecho a la conectividad, bueno, se trata de uno de los temas que emergió en la pandemia y donde existe un aparente consenso, ¿cierto?, desde la industria y la sociedad civil acerca de la relevancia de su aseguramiento, porque en el fondo también es indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales. O sea, hoy día se estudia a través de Internet, se trabaja a través de Internet, ejerzo mi derecho a propiedad cuando participo en la economía digital, ¿cierto?, a través de Internet. Entonces, no hay economía digital sin conectividad. El derecho a la protección de la salud, también hoy día se puede llegar con especialistas a lugares donde no había ninguno, justamente gracias a la telemedicina. Se puede ejercer la libertad de emitir opinión y de informar a través de los medios digitales. Entonces, el derecho a la conectividad, como se ha señalado profusamente, se convierte en este derecho llave que permite el ejercicio de otros derechos. Me voy a ir apurando. Estos son temas que también se van volviendo cada vez más emergentes en este tipo de conversaciones y que tienen que ver en el fondo cómo interactuamos de manera fidedigna a través de la red. Entonces, el derecho a la identidad a secas, ¿cierto?, se considera un derecho humano. Y si bien las nuevas tecnologías pueden ayudar a garantizar este derecho a una escala mucho mayor,
es un tema que igual presenta altos riesgos, y que tienen que ver justamente con la marginación de las personas que no tienen acceso a tecnología, y eventualmente, si uno es parte de este segmento de personas que tienen una identidad digital, también puede estar más sujeta, ¿cierto?, a la vigilancia o al control, ya sea de parte de distintos sujetos, ¿ya? Entonces, hay muchos países en la región que llevan muy avanzada esta discusión, y se encuentran implementando modelos de identidad digital legal, ¿ya? Entonces, hay lugares donde existen identificadores que permiten interacciones, ¿cierto?, con ciertos prestadores estatales o privados, que necesariamente excluyen el anonimato y que obligan al uso de claves de autenticación para acceder a servicios que son personales e intransferibles, como por ejemplo atenciones de salud, servicios financieros o algún otro tipo de prestaciones sociales. Y yo tengo que mencionarlo aquí, porque yo pienso que esto también es parte del valor de las discusiones y de pensar libremente, ¿no? Este tema resultó muy controvertido al interior del claustro de investigadores, pero lo cierto es que lo que sí concitó un alto grado de acuerdo es que frente a su avance es necesario requerir siempre una declaración de responsabilidad por parte del Estado, ¿ya? Si es que en definitiva se avanza en su implementación, porque los riesgos son casi todos sin contrapeso, o recaen casi todos sin contrapeso sobre el ciudadano, ¿ya? Entonces esta es una cuestión quizás como un punto de partida de la discusión sobre identidad digital. Bueno, hay otros aspectos también sumamente relevantes y que tienen que ver con la ciberseguridad, ¿ya? Entonces, una correlación, una dimensión correlativa de la ciudadanía digital, en los términos que, ¿cierto?, hemos ido conversando, requiere que se reconozcan mecanismos que preserven la dimensión de integridad y aumenten la confianza de los ciudadanos, ¿cierto?, en el ciberespacio. Sobre todo, ¿cierto?, sabiendo cómo se ha digitalizado, incrementado la vía digital en la vida y la economía en general, ¿ya? Entonces, una parte de la discusión gira en torno a la gestión de una identidad en forma segura, ¿cierto? Pero el tema también puede abarcar al Estado completo, ya sea por la afectación de infraestructuras tecnológicas, componentes lógicos de la información y todas las otras interacciones, ¿cierto?, que sabemos que se verifican en el ciberespacio. Porque también nosotros sabemos que las ciberamenazas no solamente son de muy diversa naturaleza, pueden ser incluso actividades hostiles de terceros países o actividades de organizaciones criminales. Entonces, resulta, de verdad consideramos muy, muy relevante que la discusión constitucional mandate, al igual que en el caso de los datos personales, ¿cierto?, se mandate a la creación de organismos que puedan entregar respuestas coordinadas, pero al más alto nivel, y en ese sentido la delegación legal para esta implementación podría permitir, ¿cierto?, ir adoptando de manera flexible todos los cambios que una institución de estas características deba ir adoptando conforme a los cambios que se vayan produciendo también en las amenazas, ¿ya? Hay voces que plantean la necesidad de asegurar una continuidad digital de los servicios del Estado. A ser bien concreta, en el caso del senador Puig, ¿cierto?, que él habla de un derecho a al relacionamiento digital. Pero esto sin duda nosotros sabemos que tiene impacto en todos los derechos anteriores. La transformación digital trae como consecuencia, ¿cierto?, nosotros sabemos el riesgo de paralización de los servicios del Estado, lo que se puede traducir en la cesación de múltiples prestaciones públicas, desde lo más como pedestre, como pudiera ser la obtención de un certificado, ¿cierto?, un servicio básico, hasta la gestión de otro tipo de prestaciones más críticas, ¿ya? Entonces, en la medida que la transformación digital además se extienda a otros poderes del Estado, esto también se hace mucho más crítico, pues en caso de paralización o cualquier otro evento, ¿cierto?, que impida la prestación de los servicios públicos, también va a ser mucho, mucho mayor el número de actividades que se van a ver afectadas. Y no me quiero extender más, ya abusé creo que de mis minutos, así que espero que esto sea un punto de partida interesante para que tengamos una conversación intensa esta mañana.
Muchas gracias, Daniel. Bueno, como pudieron ver, son hartos los temas que estamos tocando, la agenda ambiciosa, así que sin más quiero darle la palabra a Alex Pessoa, que como ya comenté es director legal de Microsoft en Chile, pero además un gran amigo de la casa, ex profesor de la facultad. Así que bienvenido de vuelta, Alex. Muchas gracias, Daniel. Bueno, felicitaciones también a Daniel Azarol por su muy interesante presentación. Yo estoy proyectando, pero no sé si se logra ver. Sí, pero tienes que ampliarla, tienes que pasar a presentación. Estamos viendo modo edición todavía. Bueno, de nuevo, quiero agradecer al Centro de Estudios de Derecho Informático y a la Facultad de Derecho esta invitación. La idea es, en el fondo, poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Eh, Nosotros hemos redactado un documento posicional. No es común, digamos, que una empresa haga un documento posicional respecto a un proceso constitucional, y eso lo entendemos. Pero la idea de este documento simplemente es compartir algunas reflexiones sobre la tecnología y la tremenda oportunidad que existe, porque no todos los días se redacta una constitución en el medio de una transformación digital de esta naturaleza. Se habla de la cuarta revolución industrial. Entonces, si tú puedes pasar a la siguiente lámina, Daniel, donde muestra en el fondo cuáles son los mínimos, eh, ¿no es cierto?, los 7 mínimos digitales en la nueva constitución. Eh, Nosotros lo que estamos diciendo básicamente es que no estamos diciendo que estos temas tengan necesariamente que ser abordados o establecidos en la Constitución. Lo que estamos diciendo es que son estos 7 temas que debiéramos poder discutir como sociedad, ¿no es cierto? Porque la oportunidad, eventualmente, de que algunos de ellos o algunos de estos temas se traduzcan en derechos en la Constitución, o tengan, más que derechos, tengan un capítulo en la parte organizativa de la Constitución, puede ser una tremenda oportunidad. Lo que yo voy a hacer ahora, en el fondo, es explicar someramente cada uno de estos 7 temas y cuáles son los temas que nosotros estamos viendo. En primer lugar, si pasas a la lámina sobre protección de datos personales y privacidad, Daniel, en el fondo, acá la pregunta que uno se va haciendo es, bueno, el tema de la protección de los datos y la privacidad, que son temas distintos, pero lo estoy tratando de manera conjunta, es un tema que requiere consagración en la Constitución. Bueno, evidentemente la privacidad hoy día tiene una importante consagración constitucional con mucha, yo diría, y rica jurisprudencia en el tema, pero efectivamente, como decía Daniel Saror, la explosión de las tecnologías ha ido interfiriendo en esta garantía. Entonces, partiendo por el tema de los datos personales, a nosotros nos parece que efectivamente en datos personales hay un mínimo, que es la reforma constitucional del 2018. Eso debiera mantenerse, a lo menos. No creemos que la autoridad de control deba estar regulada en la Constitución, pero sí, obviamente, la Constitución podría establecer el mandato a la ley, y estableciendo algunos principios básicos, por ejemplo, que se trate de una entidad autónoma, realmente autónoma, y ese establecimiento, esa consagración constitucional podría ser valiosa con un mandato a la ley para que efectivamente regule esa institución. Sabemos que paralelamente, ¿no es cierto?, hay una serie de proyectos de ley, y recientemente una indicación del Ejecutivo que establece ahora una agencia, ¿no es cierto?, dependiente del Ministerio de Economía. Habrá que ver si ese modelo en el fondo prospera y es un buen modelo. El otro tema que surge la duda constitucional es respecto de la habeas data, ¿no es cierto?, si es que se va a mantener o no se va a mantener en nuestro ordenamiento jurídico el recurso de protección, en cuyo caso, si es que efectivamente ese recurso de protección todavía va a ser posible de utilizar respecto de la protección de los datos personales. Pero un aspecto que es fundamental es mantener, obviamente, sobre todo dentro del mundo digital, el control de datos por parte de los titulares, digamos, tanto respecto de su relación con el Estado como respecto de su relación con las empresas. No hay ninguna razón para que se produzcan algún tipo de transferencia de titularidad en el procesamiento o tratamiento que haga el Estado o las empresas, y eso eventualmente también podría ser una materia constitucional dentro de estos principios más básicos. Ahora, dentro del tema de la privacidad, sin duda que la intrusión y
y todo el espectro de posibilidades que entregan las tecnologías sí debiera estar regulado en términos de una limitación, ¿no es cierto? Porque efectivamente, de lo contrario, todas estas facultades punitivas del Estado van a ir minando la capacidad, digamos, de las personas de mantener su intimidad, y en lo que respecta a las empresas, digamos, esto también tiene relación con el tema del perfilamiento y de la inteligencia artificial, que lo voy a tratar en un tema aparte. En el documento posicional nosotros establecemos 4 principios básicos acá, que es el de la responsabilidad de las empresas, el empoderamiento de los usuarios, la transparencia y la aplicación estricta de la normativa. Si pasamos a la siguiente lámina, ahí ya estamos haciéndonos la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿debe la Constitución regular o establecer algo respecto de la inteligencia artificial? Bueno, aquí lo que hemos visto, la inteligencia artificial hoy día es una materia en desarrollo, como se dice, ¿no es cierto? En lo que hay consenso, y esto lo ha dicho la OCDE, muchos organismos internacionales, es en que la capacidad de la inteligencia artificial de aumentar los sesgos es muy importante, y por lo tanto lo que sí podría consagrarse a nivel constitucional son una serie de principios, ¿no es cierto?, que están ahí descritos, que tienen que ver con la equidad de la justicia, que tienen que ver con la no discriminación, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la fiabilidad y la seguridad, ¿no es cierto? A nivel de principios, porque lo que ocurre es que hoy día, en general, lo que está ocurriendo en los países es que se está debatiendo qué tipo de legislación, y si es que se requiere una legislación especial o autónoma, o más bien que habrían ciertas materias que ya podrían caber dentro, por ejemplo, de una ley de protección de datos personales, ¿no es cierto? A través de ciertas modificaciones, pero no necesariamente de un marco regulatorio autónomo. Bueno, en Europa estamos viendo una consulta, ¿no es cierto?, respecto de una sugerencia de regulación, y es interesante ese modelo respecto de distinguir las categorías de riesgo. O sea, ellos establecen en Europa se establecen 4 categorías de riesgo, porque obviamente no podemos comparar, ¿no es cierto?, un sistema de vigilancia a través de reconocimiento facial de las personas con un chatbox, ¿no es cierto? Los riesgos son totalmente distintos. Y en atención al riesgo, bueno, vendría el tipo de regulación. Y por ejemplo, en el caso extremo, ¿no es cierto?, de Europa, uno podría decir, bueno, en el caso de reconocimiento facial extraído de lugares públicos, podríamos acercarnos eventualmente a una prohibición, salvo una serie de excepciones, pero en cambio, en el caso de un chatbot, ¿no es cierto?, que en el fondo es cuando yo estoy interactuando con un robot, bueno, bastaría la obligación de informar, o sea, que se me informe a mí que yo estoy frente a una máquina y no frente a una persona. Otro derecho importante que uno nota que también podría llegar a establecerse es el derecho a solicitar la intervención de un ser humano, sobre todo en áreas sensibles como la salud, ¿no? Cuando yo le entrego al algoritmo la capacidad de tomar una decisión respecto de si me tienen que operar a mí o no, bueno, quizás yo el mínimo que puedo pedir, digamos, es que esa decisión vaya en consulta con una persona humana que pueda tener a lo mejor algún criterio que sea más amplio que un algoritmo. Aunque algunos dicen que el algoritmo cometería menos discriminaciones que lo que haría un equipo médico, en fin. Otro tema que podría discutirse en relación a la consagración constitucional de la inteligencia artificial es, bueno, ¿cómo vamos a relacionarnos con la máquina o con el algoritmo? Es decir, ¿esta máquina en algún minuto va a llegar a ser un sujeto de derechos y obligaciones? Algunos hablan de la persona computacional, y bueno, todavía eso podría ser considerado ciencia ficción, pero hay materias que derivan, que son concretas, que son preguntas concretas, que en el fondo si deriva o no responsabilidad civil contractual y extracontractual, y en qué caso de la máquina o del algoritmo o del creador o del fabricante o del distribuidor. Y otro tema también que se ha tratado es el tema de la responsabilidad penal, ¿no es cierto?, en general descartándose, salvo que se haya generado o creado la máquina, el dron o lo que sea, para delinquir, digamos, ¿cierto? Que ya ahí está instrumentalizada la inteligencia artificial, que es distinto a la responsabilidad penal supuestamente en contra del fabricante de un auto autónomo, digamos, que es mucho más discutible. Y otro tema que Daniel Soler también trató de alguna manera, que es el tema y que ustedes están ahora, por lo que veo, tratando en un documento base, que es el tema de
qué capacidad tiene nuestro derecho, y eventualmente a nivel constitucional, de otorgar protección a la creación de un algoritmo o a la creación de un proceso de inteligencia artificial, en el sentido de si van a ser consideradas o no creaciones o obras de acuerdo a nuestro derecho. Si vamos a al siguiente tema, Daniel, gracias, es el tema de la ciberseguridad. Aquí lo que nosotros creemos es que efectivamente sí habría a nivel de rol del Estado, ¿no es cierto? Sería necesario establecer cuáles son los roles respecto a la defensa de la infraestructura crítica, que es un tema que se anunció con un proyecto de ley que finalmente no ha prosperado, pero hay que entender aquí que sí hay una responsabilidad del Estado en el sentido de que hoy día la provisión continua de los derechos y la función pública hoy día está depende absolutamente de las plataformas digitales. En ese sentido, tendría que haber ahí quizás el establecimiento de algún tipo de obligación. Tampoco, así como no creemos que tenga que ser regulada la autoridad de datos personales a nivel constitucional, tampoco creemos que tenga que ser a nivel de constitución regulada la agencia, o como se llame, de ciberseguridad, pero sí mandatada a su creación. De lo contrario, será difícil que eso finalmente prospere. Otro tema importante son los límites, ¿no es cierto?, de los requerimientos de información que se hagan al sector privado en el ámbito de una investigación penal. Hoy día hay un proyecto de ley justamente el que adecúa la normativa a la Convención de Budapest, en el que entendemos que se estaría reponiendo una modificación al Código de Procedimiento Penal, en donde en el fondo se podría pedir a los prestadores de servicio, a las empresas, entregar información de contenido respecto de las personas, y entendemos que por mucha necesidad que exista de tener evidencia y que el Ministerio Público pueda hacer sus investigaciones, hay límites constitucionales. Justamente esos límites constitucionales son los que hay que reforzar. Si queremos realmente tener un desarrollo y una transformación digital completa en el sector público y el sector privado, no podemos, por otro lado, incentivar y obligar a la gente a utilizar esta plataforma, y por otro lado, dejarlos expuestos a que, sin distinguir o limitar cierto tipo de delitos muy específicos, como podrían ser casos de terrorismo, o muy calificados, o lavados de dinero, no puede ser que simplemente las empresas proveedoras tengan que entregar información de contenido de las personas sin ni siquiera poder avisarle a las personas que esos requerimientos están existiendo. Hay una serie de otros aspectos, digamos, que tienen que ver con la homologación de las normativas en materia de ciberseguridad. Quizás a nivel constitucional también sería importante establecer ese mandato, porque de lo contrario, digamos, la normativa, si no hay compatibilidad o homologación de normas, lo que se va produciendo, ¿no es cierto?, es que se establecen jurisdicciones, obviamente, en donde se refugian hackers y se empiezan a cometer delitos informáticos. De hecho, hay un reporte nuevo de Microsoft que en algún minuto lo voy a compartir, Daniel, se lo voy a dejar, pero que muestra la actividad delictiva de hackeo de los últimos 12 meses, y claramente hay ataques Estado-Nación que son claramente identificables de ciertos países, y es interesante entonces también cómo esa defensa en contra de esos ataques puede ser un tema en el que sea necesario regularlo incluso a nivel constitucional. Si pasamos a la siguiente, vamos al tema de la conectividad y el acceso. Entonces, una primera pregunta es, bueno, ¿la conectividad es un derecho social? Yo tengo la impresión de que, y pregunto si es un derecho social porque no creo que sea posible ni siquiera preguntar si es un derecho humano, a pesar de que hay altos ejecutivos de Microsoft que sí, así lo han dicho, digamos, pero yo no sé si uno puede realmente calificar la conectividad como un derecho humano. Sí creo yo que uno podría preguntarse si es un derecho social, en términos de lo que nosotros entendemos por derechos sociales, que perfectamente son consagrables en la Constitución. Ahora, este tema ha tenido un desarrollo, ¿no es cierto?, a nivel de las Naciones Unidas, el año 2016, la Constitución en México también tiene una garantía de derecho de acceso. Nosotros aquí mismo en Chile tenemos hace poco un proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la conectividad, y también tenemos otro proyecto de ley que establece Internet como un servicio público. Pero independiente de esa discusión, que probablemente
yo creo va a ser abordada de todas maneras en la convención. Hay otros elementos que también nos mencionó Daniel Saror que tienen que ver con el uso del espectro. Nosotros estamos impulsando una tecnología que se llama espacios en blanco, que consiste en la utilización del espectro radioeléctrico en blanco, que no se está utilizando, que hoy día en Chile corresponde a la televisión. Es una utilización dinámica que se va haciendo de espacios en blanco que van quedando, que no interfiere técnicamente con las concesiones y que podría permitir, sobre todo en las zonas más rurales, donde muchas veces no es negocio para los prestadores de servicio llegar, digamos, establecer este tipo de modelos que lo único que requieren es de una autorización a nivel del plan del espectro por parte de la Subtel, y a partir de ahí, obviamente, el otorgamiento de las concesiones de acuerdo a la legislación vigente, digamos. Pero es algo que podría hacerse y que perfectamente podría permitir distribuir de forma más equitativa y justa el espectro radioeléctrico. Así que ahí tenemos una super coincidencia en el enfoque que Daniel Saror mostró hace un poquito. En la próxima lámina, modernización del Estado, acá sí, derechamente, hay una oportunidad histórica, diría yo, ¿no es cierto?, de establecer a Chile como un Estado digital. O sea, la data muestra que el costo de los trámites presenciables es 40 veces superior. Por otro lado, la obligación de continuidad en la prestación de los servicios, que cada vez van a ser más digitales, requiere que efectivamente tengamos la infraestructura, y nosotros pensamos que esa infraestructura tiene que ser provista a través eh, de una nube robusta, una nube pública robusta y segura, y ahí obviamente las políticas de incentivo al uso de este tipo de plataformas van a ser importantes. Debiéramos tender hacia una democratización del uso de las tecnologías con respecto al ciudadano en todos los ámbitos posibles, o sea, desde los sistemas de votación, pasando por los sistemas de notificaciones de impuestos internos y de notificaciones varias, etc. Bueno, todo el proyecto de transformación digital que tiene, entiendo yo, para 3 o 4 años más de evolución, pero es el camino que debiéramos reforzar de todas maneras. Esto en otras constituciones ha sido abordado en Latinoamérica, bueno, sobre todo en constituciones modernas, pero en Latinoamérica podemos ver Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, a nivel mundial Egipto, Nueva Zelanda y Austria. Podríamos revisar países que efectivamente han consagrado un Estado digital, y eso es claramente una oportunidad. En la siguiente lámina, también hay un tema súper importante, que es el tema de las habilidades digitales. Este tema también admite una discusión y una consagración de algunos derechos probablemente. Hoy día, según datos de la OCDE, un 6% de la población tiene habilidades necesarias para enfrentar los cambios tecnológicos, y un 42% ni siquiera tiene las habilidades básicas. ¿Ah? Egipto es un país que, bueno, estableció una alfabetización digital constitucionalmente. Lo mismo hizo Ecuador en 2008. Ahora, acá hay que enfocarse. Nosotros, por lo menos desde Microsoft, creemos que no es fácil cubrir a toda la población en una primera etapa. Nosotros nos estamos enfocando en mujeres jóvenes como un grupo prioritario respecto a la inclusión, pero efectivamente esto acá, y esto no creo que sea un tema de la Constitución, pero sí aquí es un tema de políticas públicas, y obviamente habría que hacer foco y estudiar en cada oportunidad. En Chile, por ejemplo, cuáles son las áreas o las personas a las cuales debieran estos programas apuntar. Obviamente también el derecho a la educación digital, incorporación de ciencias de la computación, pero no solamente ciencias de la computación, sino que también análisis de datos, ciberseguridad y una serie de materias nuevas en el sistema educativo. Y finalmente, otra materia que sí o sí nosotros creemos debe discutirse en este tema, en esta oportunidad, digamos, de cambio constitucional, es el tema de la sostenibilidad digital. ¿Ya? Acá vemos una posible consagración constitucional. Como ustedes saben, toda la infraestructura que se va creando finalmente descansa en los data centers, ahí es donde finalmente descansa todo lo que nosotros, toda la información que se transfiere, que se traspasa, que se crea, finalmente termina alojada en estos centros de datos. Los data centers producen 200 millones de toneladas de CO2 al año,
consumen hoy día el 2% de la electricidad mundial y se proyecta que el 2030 van a consumir el 8%. Entonces los proveedores de estos servicios, entre los cuales nosotros estamos, e incluso acabamos de anunciar una inversión en Chile de una geografía completa de 3 data centers, tienen que utilizar obviamente tecnologías limpias, implementar centros de datos que sean eficientes. Y aquí la buena noticia, según Accenture, dice que la migración a la nube puede llegar a suponer hasta un 65% de reducción de consumo energético y hasta un 84% de emisión de carbono. En el caso nuestro, y acá pasó un aviso, me he portado bien, no he pasado ningún tipo de aviso, pero aquí les comento que Microsoft tiene un compromiso de ser carbono negativo para el 2030 y en los nuevos data centers que se están creando, desviar el 90% de los residuos a través de relleno sanitario o reducción y reciclaje, etc., ¿no? O sea, el tema de la sostenibilidad también es un tema que digitalmente hoy día el impacto, como ustedes pueden ver en estos números, es gigante y por lo tanto también es probablemente un tema que se va a dar en la discusión. Bueno, eso es simplemente la elección de estas 7 reflexiones. Sabemos que hay muchos otros temas que también podrían incorporarse, algunos de ellos los mencionó Daniel Saror, como la libertad de expresión y otros. La lista podrían ser, no 7, podrían ser 20 o 15, pero quisimos reducirlo a 7, y a estos 7 porque creemos que ahí nosotros tenemos por lo menos una visión, contenido y aporte. Así que esa sería mi presentación, Daniel, y de nuevo, bueno, agradecer la oportunidad de estar con usted, y efectivamente, como tú decías, mucho cariño de estar de nuevo en una actividad del CEDI. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Efectivamente, hay varias áreas en las cuales hay coincidencia. Yo creo que para quienes hemos estado trabajando en temas de regulación tecnológica en los últimos 20 o 30 años, hay un montón de lecciones aprendidas. Yo me quería detener en alguno de los temas que mencionaste antes de darle la palabra a Raúl, que es, nosotros, por ejemplo, en el caso de privacidad, me gustó mucho ver en el documento de ustedes, Alex, el hecho de poner atención respecto a los límites para el acceso a información en el contexto de la investigación penal, porque estamos viendo que incluso a pesar de que tenemos buenas reglas constitucionales formales hoy día, no sé, 19.4 y 19.5 de la Constitución, vemos que el legislador, no solo en un proyecto, y ya son 2, donde se está intentando ampliar los márgenes de recolección de datos y metadatos de las personas, y teniendo presente la importancia de esa información para la privacidad y para la protección del derecho a la autodeterminación informativa, yo creo que va a ser un punto que debiéramos enfrentar de manera más clara, quizás a partir de la experiencia en el nuevo texto constitucional. Ahora quería darle la palabra a Raúl Echeverría. Raúl es director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, que es un gremio bastante grande en América Latina, al cual Raúl nos puede contar un poquito más. Raúl, muchas gracias por participar desde Montevideo. Entiendo que estás ahora. Sí, efectivamente. Gracias, Daniel, por la invitación. Gracias a la Universidad de Chile, a la Facultad de Derecho, al Centro de Estudios, por no solamente por la invitación, sino también por liderar la generación de este tipo de debates que son fundamentales. Efectivamente, estoy en Montevideo y eso nos permite ver la potencialidad en temas prácticos, de forma práctica, cómo las herramientas tecnológicas nos han permitido tener este tipo de interacciones. Últimamente he pasado virtualmente mucho tiempo en Chile, trabajando en varios temas, y gracias a la tecnología, a veces cuando conversamos tenemos una tendencia a ver los problemas que surgen de la tecnología, pero hay que ver también toda la contribución que han hecho estas herramientas digitales para mejorar nuestras posibilidades en diferentes aspectos. Como señalaron en varias oportunidades los oradores anteriores, creo que es necesario insistir, remarcar la gran oportunidad que implica este proceso constituyente en Chile. Lo decía Alex, es una oportunidad de desarrollar una constitución, un cambio constitucional en el siglo XXI, en un mundo totalmente digitalizado, en un entorno diferente. No es algo que suceda todos los días. Las constituciones se redactan para que tengan validez, bueno, con pequeñas correcciones, pero para que sean la base de todo el sistema legal por largo tiempo. Entonces es muy oportuno
esta discusión, y además una lección para todos en América Latina, que estamos mirando con mucho interés lo que pasa en Chile para aprender también de este proceso. Es una oportunidad para, desde la Constitución, generar condiciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en este entorno desafiante y diferente, como decía. Por supuesto que hay muchos desafíos, es un mundo muy cambiante, a veces bueno, tenemos que vencer la tentación de poner en la Constitución todo lo que nos parece que es necesario hoy, en el momento, en el presente, pero es un mundo muy cambiante y tenemos que dejar en la Constitución sentadas bases que sean apropiadas para acompañar la evolución de este mundo por unos cuantos años, como decía antes. La industria de Internet ve con mucho interés, como decía antes, este proceso y por supuesto con muchísima voluntad de contribuir al mismo, como también se marcaba en las presentaciones anteriores. Se hablaba de la importancia del acceso. No voy a repetir todo lo que se dijo, pero me parece que es importante sí destacar que las brechas de acceso hoy en día son brechas de oportunidades. No es solamente llegar con conectividad, sino con conectividad significativa y que vaya acompañando, o sea, también esta infraestructura que pueda ir acompañando la evolución de las necesidades y de las demandas. Ese acceso significativo significa acceso a la educación, al ejercicio de la ciudadanía, como perfectamente se mencionaba, al acceso a servicios públicos, a la salud, trabajo, recreación, o sea, todo. En un trabajo anterior que estuve vinculado a algunos proyectos de conectividad en zonas remotas o mal atendidas desde el punto de vista de los servicios públicos, en lugares muy desafiantes desde el punto de vista geográfico. Y recuerdo un caso específico en una zona rural de Asia, en la que estuvimos contribuyendo a desarrollar redes comunitarias, la gente comentaba, nos transmitía lo que le había cambiado en su vida, que podían hacer trámites sencillos públicos con relación al Estado a través de Internet, lo cual antes le implicaba viajar en ómnibus muchas horas, porque el transporte era muy malo, las carreteras eran muy malas, para ir hasta una oficina pública en otra ciudad, para hacer un trámite que era muy, muy sencillo, muy simple, ¿no? Entonces, eso le había cambiado, era uno de los aspectos en la que su vida había cambiado. O sea, es muy importante la posibilidad de acceder a ese tipo de servicios para cualquier ciudadano. Si miramos y pensamos unos años atrás, veníamos acompañando la evolución de los indicadores de penetración de Internet en América Latina y estábamos contentos, llevábamos el 50%, 60%. Era un momento donde estábamos viendo el vaso, la parte llena del vaso, naturalmente, porque esos indicadores crecían. Pero de golpe, todo este desarrollo digital acelerado que hemos tenido en los últimos años, y fundamentalmente durante la pandemia, pero no exclusivamente, nos ha hecho ver la verdadera dimensión de lo que significa el porcentaje de gente que no está conectada. Por eso, porque cada persona sin acceso de calidad es una persona potencialmente marginada, ¿no? En Chile el tema del acceso no es un tema menor. Tiene desafíos geográficos enormes, pero esos desafíos geográficos también son oportunidades de innovación desde el punto de vista regulatorio, político, tecnológico. Me parece muy interesante las cosas que se mencionaban de manejo del espectro. Yo resumiría esto en el sentido de la solución no es el 5G, la solución no es el 4G, la solución no son las redes comunitarias, la solución no es la fibra, la solución no es el acceso satelital. Las soluciones vienen de la combinación de todas esas herramientas tecnológicas que tenemos disponibles. Existen las tecnologías para poder conectar a todas las personas independientemente de dónde están, pero eso requiere, además de esfuerzos de política pública, requiere esa visión, que el objetivo es esa conectividad y que por lo tanto el uso de la tecnología, la regulación y las políticas públicas tienen que combinarse para
para lograr esos objetivos. Y eso implica innovación desde todo punto de vista. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque a veces en los países definimos objetivos a nivel de país, pero luego las políticas sectoriales a veces son contrarias, se contradicen con esos objetivos que nos definimos. Entonces, el establecimiento de ciertos principios a nivel de la Constitución creo que es un elemento que guía justamente para mostrar, para que sea bien visible eso, y que todas estas herramientas que yo decía, la política pública, la regulación y el desarrollo tecnológico y la innovación tecnológica tienen que contribuir, tienen que alinearse para lograr esos objetivos. El acceso, por supuesto, lo podemos ver como un habilitador de derechos, de otros derechos, y ya se ha hablado también en ese sistema, en esa perspectiva. El desafío es crear un ecosistema saludable donde generemos marcos legales que den garantías, por supuesto, de promoción, de protección y de ejercicio de los derechos humanos, al mismo tiempo que creamos también las condiciones que favorezcan los objetivos de desarrollo, ¿no? Por eso digo, un ecosistema saludable, porque la Constitución es el lugar para establecer ciertos niveles de protección, de esos de garantía de los derechos. A veces los derechos, o sea, mejor dicho, los derechos tienen que llevar a la inclusión. Tiene que haber un vínculo virtuoso entre derechos y desarrollo. A veces podemos cometer el error de, por focalizarnos en solamente un aspecto, poder tener que las políticas de protección terminen teniendo efecto negativo. Por ejemplo, imaginemos una analogía, digo, si nos preocupamos de la seguridad de nuestros hijos. Bueno, no, una buena forma de mejorar las chances de que nuestros hijos estén protegidos y que no estén expuestos a los riesgos del mundo, bueno, es encerrarlos, ¿no? O sea, tenerlos en casa, que salgan solamente lo necesario y que se aíslen. Pero claro, eso tiene un efecto muy negativo desde el punto de vista de otros derechos y desde el punto de vista de su inclusión y desde el punto de vista del desarrollo humano, social, ¿no? Entonces, tenemos que generar esos vínculos virtuosos entre desarrollos entre derechos y desarrollo, que es una realidad diferente que la que vemos en otros enfoques o marcos legales, otras visiones de otras partes del mundo, algunos que son solamente dirigidos hacia los negocios, otros que son dirigidos hacia el control estatal y otros que son garantistas, pero sin la perspectiva del desarrollo. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia visión de estos marcos de garantías y desarrollo combinados, y este proceso de discusión de la constituyente es un excelente lugar, es una excelente oportunidad para dar ese debate. Por lo tanto, cuando hablamos de esos círculos virtuosos, hablamos de las posibilidades, generar las posibilidades para la innovación, el emprendedurismo, investigación y desarrollo apoyado al desarrollo de la ciudadanía desde el punto de vista humano, social, como decía antes, y económico también, la posibilidad de la garantía del libre flujo de datos, por supuesto con las garantías correspondientes en función de otros derechos. Y uno de los últimos puntos que quería mencionar es que también aquí es el momento para discutir, también lo mencionaban los colegas anteriores, el impacto que esto tiene en la democracia, ¿no? El impacto de las tecnologías, y es algo que también tiene que estar presente, sería bueno que estuviera presente en estos debates, ¿no? La forma, no solamente en la democracia, sino en la forma, para decirlo de una manera más amplia, en que la sociedad se organiza y cómo los ciudadanos interactúan con las instituciones. Las expectativas de los ciudadanos claramente han cambiado, no son las mismas expectativas que tenían cuando la mayor parte de las instituciones democráticas de los países democráticos fueron pensadas, y la tecnología puede contribuir a cerrar esta brecha de expectativas, ¿no? entre lo que los ciudadanos esperan y lo que el sistema ofrece. Claramente hay cambios de expectativas en temas de transparencia, de participación, de la capacidad de iniciativa, o sea, empoderamiento en general, como también se mencionó. Yo voy a ir terminando porque, bueno, al ser el último orador, asumo que soy el factor de ajuste en el tiempo, así que voy a terminar diciendo que me parece que en este proceso constituyente hay varias oportunidades, se han creado comisiones temáticas, esperemos que haya muchas oportunidades de participación.
la inclusión de todos los actores desde el inicio de las discusiones es la forma de garantizar en la medida de lo posible que los efectos de las leyes, en este caso de la Constitución, sea el efecto buscado y que no tenga efectos no deseados, ¿no? Como por ejemplo, bueno, muy notorio la discusión que está habiendo en este momento sobre el proyecto de ley de regulación de plataformas. A veces, muchas veces vemos, y lo vemos en toda América Latina, proyectos de ley que intentan proteger, tienen el objetivo loable de trabajar en mejorar las condiciones de ejercicio de un derecho determinado, como por ejemplo libertad de expresión, y que en muchas oportunidades, diría yo en la mayoría, son proyectos que terminarían potencialmente teniendo un efecto contrario en el mismo derecho que intenta mejorar las condiciones de ejercicio. Mucha gente piensa que el desarrollar políticas públicas es gratis, porque bueno, tenemos funcionarios que ya están presupuestados, tienen su salario, tenemos legisladores que tienen su salario y están para eso. Entonces, bueno, discutir una ley en realidad parece como que fuera algo gratis, y no es gratis, es muy caro. Es muy caro todo el trabajo previo, de preparación, las horas que se dedican, las horas que dedican los otros actores, y luego también, una vez que esas políticas son aprobadas, el esfuerzo de implementación de las mismas. Entonces, ese es un recurso que tenemos que cuidar, porque en este mundo cambiante, tan cambiante, tenemos que ser muy eficientes en el desarrollo de políticas. Ahí nos va una buena parte de nuestras posibilidades de éxito. Y la inclusión de los actores interesados desde el inicio de los procesos es la forma de mejorar, de alertar sobre ver las distintas expectativas, los distintos intereses, las distintas visiones, alertar sobre los efectos no deseados de las iniciativas, identificar correctamente los problemas y buscar las mejores soluciones para esos problemas. Dicho esto, o sea, obviamente, desde la Asociación Latinoamericana de Internet lo que esperamos es que tener esas oportunidades de contribuir. Creo que no tenemos que decirle a los constituyentes lo que tienen que hacer, sino que lo que tenemos que hacer es ofrecer nuestra colaboración para que junto con otros actores podamos contribuir a que el producto final sea bueno, al menos en este aspecto que hoy nos convoca. Muchas gracias y bueno, quedo aquí a disposición. Muchísimas gracias, Raúl. Es interesante darse cuenta que hay estamos confluyendo ciertos puntos de consenso respecto a cuánto más o cuánto menos debiera estar recogido en el texto constitucional. Una de las cuestiones que me resulta súper interesante, además, a propósito de lo que comentaba Raúl, de la forma de desarrollar políticas públicas, y en el caso particular de desarrollar una constitución, es que el diálogo tiene que ser lo más abierto, transparente y comprensivo posible. Y eso yo creo que es un valor del proceso que estamos viviendo en Chile. O sea, cuando uno revisa los resultados, por ejemplo, de la forma en que se discutió el reglamento y la creación de las comisiones, puede dar cuenta que hay cierta evolución ahí. El considerar los derechos digitales como una categoría que requiere de cierta observación es interesante. Lo mismo con la comunicación digital, con la conectividad. Quiere decir que parte de esta discusión está permeando en el seno mismo de la convención. Y eso me parece súper interesante y creo que tenemos un espacio, una oportunidad de poder utilizar esos espacios para buscar el mejor texto constitucional posible en estos temas. A mí eso me tiene bastante optimista, y el trabajo que estamos realizando desde el Centro de Estudio en Derecho Informático es tratar de entregar la mayor cantidad de antecedentes técnicos para que ese debate sea lo más informado posible, independiente de que cada uno de nosotros tiene su posición. O sea, cuando Alex mencionaba, a propósito del documento de Microsoft, sobre si la necesidad de declarar en el texto constitucional la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales o la Agencia Nacional de Ciberseguridad o lo que sea, bueno, ese es un debate tremendamente rico, porque yo estoy más en la línea de creer de que puede ser que sea necesario crearlos en el rango constitucional al tiro, teniendo en cuenta nuestra tradición. Si ustedes ven los proyectos de ley de datos personales, o incluso la propia indicación presidencial que se presentó en el proyecto de ley de datos personales, las autonomías constitucionales siguen quedando fuera de la ley, en el sentido de que van a tener sus propias reglas, no van a ser fiscalizadas por un órgano. Entonces puede ser que sea necesario abrir un debate en ese sentido.
Quería darle la palabra a Daniel, unos minutos, para que así cada uno tenga 4 o 5 minutos para poder comentar o redondear alguna de las ideas. Daniel, por favor. Gracias, profesor Álvarez. No, me pasa, coincido bastante con lo que acabas de expresar. Me da gusto que existan tantos puntos de convergencia. Pienso que una de las preocupaciones que a mí por lo menos más me persiguen cuando estoy pensando sobre estos temas, es que la Constitución caiga quizás en la trampa de la casuística. ¿Ya? Y en ese sentido, quizás una de estas preocupaciones de las que deberíamos estar siempre, ¿cierto?, más atentos, es que en lo posible los convencionales tengan la claridad para recoger este tipo de regulaciones de la manera más universal y atemporal posible. Y en ese sentido, claro, el tema de la institucionalidad siempre se presenta como un gran tema. Hay muchas constituciones que lo que hacen, por ejemplo, es definir en términos neutros a las instituciones autónomas, y el artículo tanto regula las instituciones autónomas y las caracteriza de manera neutra, y las dota todas de la misma, de la misma institucionalidad. Y en ese sentido, claro, la delegación al legislador lo que hace en esos lugares es decir, bueno, tal institución será autónoma en los términos del artículo tanto de la Constitución, y siempre queda abierta esa cláusula para entender que la institución que crea el legislador es de esas autónomas que dice la Constitución. Esa es una fórmula que existe en varias constituciones. Pero claro, tiene también relevancia pensar, sobre todo por el retraso que lleva la discusión de estos temas en nuestro país, que tampoco sería mala idea que la delegación a propósito de la regulación de un tema sea explícita, ¿ya? Esas son dos fórmulas que en general yo creo que servirían para lo que a nosotros nos preocupa. Y pienso en la casuística también, porque justamente la inteligencia artificial hoy día es la vedette del show, se roba las miradas en todas las discusiones, pero siempre no hay que perder de vista que la inteligencia artificial es un tipo de tecnología, ¿ya? Entonces lo que pueda pasar en los próximos 5, 10, 15, 20 años es un escenario para el que el constituyente también tiene que prepararse, y en ese sentido, más que abordar explícitamente quizás a la inteligencia artificial, como decía la presentación de Alex, quizás el énfasis y la claridad de la convención debería estar en el reconocimiento de ciertos derechos derivados de la interacción con este tipo de tecnologías, y en ese sentido el núcleo de contenido de lo que vamos a entender por transparencia y el núcleo de contenido de lo que vamos a entender por explicabilidad también cobran otra relevancia en la discusión. Y lo último a lo que me quisiera referir tiene relación con la alfabetización digital que mencionaba Raúl. Yo tengo la impresión de que ahí hay también un desafío importante al momento de discutir, quizás no necesariamente, quizás no vamos a entrar por la vía de los derechos digitales, no, probablemente esa sea una discusión que se abra a partir de la discusión del derecho a la educación, y que el derecho a la educación hoy día debe ser entendido como algo mucho más amplio y mucho más importante que solo el derecho a ir a una escuela, a tener un espacio en una escuela, y probablemente el constituyente sí tenga ahí si tiene algo más importante que decir en torno quizás al contenido de este derecho a la alfabetización, que tiene otro contenido hoy día en el siglo XXI, que ya no es solo ese espacio en la escuela donde se aprende a leer y escribir, sino que una cosa mucho más compleja y que tiene que ver con la forma como se desarrolla el pensamiento, ¿cierto?, de quienes efectivamente gozan de un derecho de educación. Eso. Muchas gracias, Daniel. Alex, por favor. Sí, bueno, a ver, yo quería decir lo siguiente, por lo menos respecto, tomando en cuenta el ordenamiento constitucional actual, ¿no es cierto? Nosotros nos regimos por el principio de supremacía constitucional, tanto formal como de fondo, y el riesgo de regular a nivel constitucional organismos como una agencia de datos o una agencia de ciberseguridad o cualquier organismo, digamos, es que si la regulas por completo a nivel constitucional, cualquier cambio
también va a requerir un cambio constitucional con los quórum necesarios y la rigidez que eso conlleva. Entonces, de alguna manera, quizás, más que regularla completamente, yo creo que quizás el mandato a la ley tenga que ser un poco más completo de lo que quizás yo mencioné, en el sentido que, digamos, un mandato concreto en términos de la obligatoriedad de crearla, primero, y segundo, con los principios básicos que esa agencia debe tener o las funciones que debe cumplir. Pero cualquier cosa que tú dejes en la Constitución después va a tener una dificultad, creo yo, salvo que todos estos principios de supremacía constitucional y los quórum terminen cambiando también en el proceso, digamos, pero debiera tener esa rigidez. Ese es un primer comentario. Un segundo comentario es que, y un poco lo que decía Raúl, yo creo que desde el sector privado, obviamente, o desde una empresa en particular como Microsoft, uno no debe, creo yo, venir a decir lo que hay que poner o no hay que poner en la Constitución. Ese no es el espíritu de nuestro documento ni de la discusión. Pero sí hacer presente que el establecimiento de cualquier tipo de derechos obviamente conlleva por otro lado una obligación, o sea, no hay, esos son caras de una misma moneda que como abogados lo tenemos clarísimo, digamos. Entonces, lo digo porque en el webinar que estuve anterior a este, se está analizando el proyecto de ley sobre los nuevos delitos económicos y medioambientales. Yo creo que ustedes lo conocen también. Es una ley, un proyecto de ley que crea 200 tipos penales. 200 tipos penales nuevos. Para las empresas. Muchos de esos tipos penales, por lo que estuve entendiendo, no sé, son, por ejemplo, que uno entrega información no completa a la FNE o algunas autoridades. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo, digamos, es que si también a nivel constitucional vamos a establecer una serie de, y esto es aplicable al tema de conectividad, de todo, digamos, si establecemos una serie de derechos, estamos estableciendo una serie de obligaciones a algún tipo de sujeto pasivo, y ese sujeto pasivo, que puede ser público o privado, tiene que cumplirlo, y para poder cumplirlo, digamos, tienen que darse las condiciones para que efectivamente eso sea posible, tanto desde el punto de vista de un presupuesto si es público, o de la posibilidad de que sea a través de inversión si es en el sector privado. Entonces, yo creo que tiene que haber ojalá exista, digamos, un estudio o varios estudios de factibilidad real respecto de todo lo que, en lo que se avance respecto a establecer todos estos nuevos derechos digitales, digamos, en el sentido que no queden después como una simple declaración de intenciones, y que al revés terminen generando una expectativa no cumplida y quizás judicializando, digamos, que el sector, que sería una idea negativa. Pero para terminar, digamos, yo también estoy optimista como tú lo señalaste, Daniel. Yo creo que efectivamente uno ve que con todas las dificultades y todo lo difícil que ha sido el proceso, uno ve que hay un entendimiento, uno ve que hay un reglamento, uno ve que se pueden llegar a acuerdos, y si ese camino es el que tiende a prosperar finalmente, yo estoy optimista de que la incorporación de los derechos digitales y la oportunidad de que Chile sea un país digital a nivel constitucional es algo posible. Y nosotros, desde la empresa y desde la academia, debiéramos, o sea, tenemos una oportunidad, casi una oportunidad nuestra como profesionales, digamos, de haber participado en la creación de una constitución, que es algo que no vamos a contar dos veces. Así que yo creo que tenemos que poner toda la energía, digamos, y trabajar juntos en que eso quede lo mejor posible. Sí, muchas gracias, Alex. Efectivamente, ese es un punto tremendo. Esto es una experiencia vital. O sea, para quienes nos hemos dedicado fuertemente a trabajar el tema regulatorio, tener la posibilidad de incidir, más allá de los resultados, en el debate sobre una nueva constitución que incorpore desde cero la dimensión digital, es, por cierto, casi un regalo de la vida, encuentro yo, no, muy excepcional. Raúl, por favor. Muchas gracias. Me voy a referir a algunas cosas que dijeron tanto Daniel como Alex. Me parece importantísimo lo que decía Daniel de no quedar limitado a la casuística o a los temas que vemos hoy. Yo también lo mencionaba en mi intervención anterior. O sea, lo complemento con lo que decía Alex. Me parece que es importantísimo entender que hay cosas que van en la Constitución y cosas que no van en la Constitución. Entonces está
esos son, me parece, desafíos fundamentales en este proceso, desafíos lindos, ¿no? Como tú lo decías, Daniel, esto es una oportunidad la capacidad de incidir, de participar, es excitante. Ahí hay un desafío grande de entender cuáles son las cosas que se definen a nivel de principios en la Constitución y cuáles son los procesos que luego hay que hacer para estar alineados y poder realmente contribuir a que esos principios se transformen en cosas, en herramientas tangibles. Pero que lo que queda en la Constitución sea algo que sea válido por un tiempo razonable, ¿no? Me gustaba, me parece que en las dos, tanto en la presentación de Daniele como de Alex, hay un montón de ideas. Lo mencionaba Daniele, bueno, y tú también, Daniel, uno puede estar de acuerdo o no en esas ideas, pero bueno, hay ideas ahí y creo que ese es el proceso. Me parece que hay que identificar cuáles son los problemas, cuáles son las potenciales soluciones y luego dirimir qué de esas soluciones son las cosas que deben ir a la Constitución y que no. Partir de cosas concretas, de ideas, de necesidades y de problemas concretos, ¿no? Ese es uno de los problemas a veces de los procesos de desarrollo de política que muchas veces parten de las soluciones y no de la identificación de los problemas a resolver, ¿no? Entonces, a veces tenemos las soluciones y tratamos de buscar cuáles son los problemas que encajan y cuando en realidad tiene que ser al revés. Me gustó mucho la presentación de Daniele, la utilización de las obras de arte, me pareció una idea magnífica, y, porque decía mucho, ¿no? Por ejemplo, bueno, la obra de Magritte, creo que es Golconda, me parece, es la obra de Magritte, que Magritte claramente un artista súper innovador para su época, y me parece que acá hay un desafío grande de trabajar de forma innovadora, en un enfoque innovador para construir un producto, una constitución que recoja esa visión de innovación, no solamente hasta ahora, sino una visión de innovación hacia el futuro. Y me gustó mucho, lo mencioné también en mi intervención primera, la utilización de la Escuela de Atenas de Rafael, porque me parece que ahí hay un desafío enorme, nos hace pensar en las instituciones, la democracia, la forma en que interactuamos, y me parece que ahí hay mucho. La Constitución puede contribuir mucho, no solo a una nueva forma de ver el rol de los ciudadanos y las instituciones y cómo la tecnología puede contribuir a eso, sino también analizar cuáles son las reglas de convivencia, o sea, cuáles son el contrato social que tenemos, en el que tenemos que trabajar para que yo soy una persona muy optimista, que tengo una visión muy positiva de la tecnología y de la evolución que la tecnología ha tenido y cómo ha impactado en la vida de la gente. Bueno, para que siga siendo así, para que no existe una vacuna contra los malos efectos del desarrollo y de la ciencia y la tecnología, pero sí existen herramientas que nos puedan ayudar a que predominen los aspectos positivos del impacto de esto en la vida de la gente sobre aquellas consecuencias no deseadas. Así que bueno, esos son los desafíos y esperemos, como dije antes, y lo decía Alex también, bueno, poder contribuir desde ya el compromiso de ALAI y de todos nuestros miembros de contribuir. Simplemente un aviso, decía Alex, pasó un aviso, bueno, va a pasar, nosotros estoy muy contento y algunas son caras que se ven por ahí también. Estamos participando en un proceso que se inició en el Senado de Chile para la discusión de una estrategia digital 2035. La verdad que las discusiones son muy, muy ricas, con muy buen ambiente, un ambiente constructivo, positivo, y son procesos que se retroalimentan, pues son discusiones parecidas y ojalá, bueno, que algunas de estas ideas también fluyan y permeen las discusiones en la Constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, también estamos participando de ese diálogo, así que efectivamente creo que es una instancia bastante interesante de poder empezar a pensar también en el largo plazo. Si bien la Constitución nos debiera ayudar a fijar ciertos acuerdos mínimos, también tenemos múltiples labores que realizar en otros ámbitos, no solo en el plano constitucional, sino también en la planificación. Creo que a Chile le ha hecho falta una planificación más de largo aliento en materia de tecnologías digitales, porque tuvimos agenda digital por mucho tiempo, pero siempre el brazo ejecutivo de la agenda digital era un poco débil. Yo creo que es una de las lecciones que
que uno puede aprender. Pero yo quería agradecerles a los tres por la participación en la actividad de hoy. Estamos dentro de la hora, una cuestión bastante excepcional. Usualmente nos extendemos más allá de la hora convocada. Y quería aprovechar de invitar a todas las personas a participar del que va a ser nuestro tercer encuentro sobre Constitución Digital, que lo llevaremos a cabo el miércoles 3 de noviembre. Y como ya les había anticipado, en esta ocasión queremos conversar sobre propiedad intelectual, derechos de autor, acceso al conocimiento, cómo lograr que, en el caso de la Constitución chilena, tiene reglas específicas sobre propiedad intelectual, pero han sido objeto de críticas porque recogen solo una parte de la dimensión que existe en el derecho internacional de los derechos humanos, y yo creo que esta es una súper buena oportunidad para tratar de incorporar en el texto constitucional una mirada un poco más amplia, que junto con reconocer la dimensión de la protección y la necesidad de proteger este tipo de bienes y valores, pero también proteger la dimensión del acceso. Yo creo que hay una discusión bien interesante en la cual nos podemos hacer cargo y que esperamos proponer algunas ideas novedosas al respecto. Así que los invito a todos para el miércoles 3 de noviembre. Tendremos la participación de un par de convencionales constituyentes que ya están confirmados. Así que les dejo la invitación cursada. Y a ustedes, Daniel, Alex, Raúl, muchas gracias por participar hoy día. Me parece tremendamente importante que podamos conocer de primera fuente cuál es la opinión del sector privado en estos temas. Valoro mucho el esfuerzo que hizo Microsoft de generar un documento de posición, efectivamente algo muy extraño en nuestro debate, pero yo creo que ayuda y hace súper bien para tener un debate lo más transparente posible y lo más amplio que podamos tener en este contexto. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen día, una buena semana. Igualmente. Gracias a ustedes.